Imagina que estás en medio del desierto. El sol golpea sin piedad. El polvo se mueve con el viento y no hay nada a la vista, salvo una tienda enorme, cubierta de pieles y lino fino, plantada en el centro exacto del campamento de 2 millones de personas. Nadie se acerca demasiado. Nadie osa cruzar ciertos límites. Hay una distancia que todos respetan, no porque alguien lo ordene en ese momento, sino porque todos saben lo que ocurre cuando esa distancia se rompe. En el corazón de esa tienda, más allá del velo más pesado y más sagrado que jamás se haya tejido, hay una habitación, una sola. No tiene ventanas, no tiene luz artificial, no hay lámparas, y sin embargo no está a oscuras. Ahí dentro hay una caja. No era una caja cualquiera. Era, según el texto bíblico, el lugar donde el Dios del universo elegía posarse. El punto de contacto entre el cielo y la tierra. El objeto más peligroso que existía sobre la faz de la tierra y también el más sagrado. El Arca de la Alianza. El Arón Habrit, en hebreo, el cofre del pacto. Y durante siglos, la gente ha preguntado lo mismo. ¿Qué había dentro? ¿Por qué mataba a quien la tocaba? ¿Qué clase de objeto era capaz de derrumbar ídolos, desatar plagas, fulminar a hombres en el instante en que cometían un error? ¿Y dónde está ahora? Guarda esa última pregunta. Vamos a llegar a ella. Pero primero necesitas entender lo que fue el arca antes de entender lo que significó su desaparición. Porque el misterio más profundo del arca no es dónde está. El misterio más profundo es lo que era. Y cuando lo entiendas de verdad, todo va a encajar de una manera que ningún documental de aventuras sobre tesoros perdidos te ha contado jamás. Vamos desde el principio. Estamos en el Sinaí. El año es aproximadamente el 1446 a.C., si seguimos la cronología conservadora. Moisés lleva 40 días en la cumbre de la montaña, 40 días sin bajar, sin comer, según el relato. En ese tiempo, el texto dice que Dios mismo le dio instrucciones precisas, detalladas, casi obsesivas, sobre cómo construir un santuario portátil. El tabernáculo. Dentro de ese tabernáculo, en el lugar más interior, el lugar santísimo, había que colocar un objeto específico. Y las instrucciones sobre ese objeto ocupan varios capítulos enteros en el libro del Éxodo, con medidas exactas, materiales exactos, proporciones exactas. Éxodo 25 versículos 10 al 22. Léelo cuando puedas, porque es uno de los textos más densos en significado de toda la Biblia. El arca tenía que ser construida de madera de acacia, una madera dura, resistente, que crece en el desierto del Sinaí. Sus medidas, 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho, 1 codo y medio de alto. 1 codo equivale aproximadamente a 45 centímetros, es decir, algo así como 1,10 m de largo, casi 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. No era enorme, cabría en una habitación pequeña sin problema. Pero luego viene el detalle que lo cambia todo. Tenía que ser recubierta de oro puro, por dentro y por fuera. Todo el interior y todo el exterior. No chapada, recubierta. Una caja dentro de otra y entre ambas, oro. ¿Por qué oro? No es solo un material precioso. En el simbolismo del antiguo Oriente Próximo, el oro era el material de los dioses. Era el metal incorruptible. No oxida, no se pudre, no cambia. Revestir el arca de oro era una declaración teológica. Esto pertenece a otro orden de realidad. Y sobre la tapa, la instrucción se vuelve todavía más específica. La tapa del arca recibía un nombre propio. En hebreo, Caporet. Las traducciones vacilan. Algunos dicen propiciatorio. Otros dicen asiento de misericordia. La raíz del término hebreo viene del verbo kapar, que significa cubrir, expiar, cancelar una deuda.
El caporet no era solo una tapa, era el lugar donde el pecado quedaba cubierto. Y sobre esa tapa, dos figuras de oro, los querubim, los querubines. Ahora bien, detente aquí un momento, porque tienes que abandonar por completo la imagen que tienes de los querubines. No eran los niños gorditos con alas que ves en las pinturas del Renacimiento. Eso es una distorsión artística que no tiene nada que ver con la descripción bíblica. En el Antiguo Testamento, los querubim son criaturas poderosas, aterradoras, asociadas con la presencia inmediata de Dios. Son guardianes, son portadores del trono divino. El libro de Ezequiel describe su apariencia con 4 caras, 4 alas, pies como de becerro y un resplandor como de brasas encendidas. Son criaturas de fuego y poder. Esos 2 querubim de oro estaban sobre la tapa del arca, mirándose el uno al otro, con las alas extendidas hacia arriba, cubriéndola. Y entonces, el texto dice algo que hace que todo cambie de dimensión. Éxodo 25, versículo 22. Y de allí me revelaré a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. No era una caja, era un trono. El espacio entre los 2 querubines era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. El arca no contenía a Dios. Eso queda claro en otros textos. Pero era el punto de encuentro. El lugar donde el cielo tocaba la tierra. El lugar donde la voz del Eterno se hacía audible para Moisés. ¿Empiezas a entender por qué era peligrosa? No era peligrosa porque tuviera algún mecanismo eléctrico, ni porque contuviera alguna sustancia radiactiva, como algunas teorías populares intentan explicar. Era peligrosa porque era el umbral de una presencia que ningún ser humano contaminado por el pecado podía acercarse sin consecuencias. Y ahora viene la pregunta que todo el mundo hace. ¿Qué había dentro? 3 objetos. Solo 3. Y cada uno de ellos es una historia dentro de la historia. El primero, y el más evidente, son las tablas de piedra, las tablas de la ley. Los 10 mandamientos grabados, según el texto, no por mano humana, sino directamente por el dedo de Dios. Éxodo 31, versículo 18 lo dice sin ambigüedad. Moisés bajó del Sinaí con 2 tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Ahora bien, aquí hay algo que mucha gente no sabe. Hubo 2 versiones de las tablas. La primera versión Moisés la rompió. Cuando bajó del Sinaí y encontró al pueblo adorando el becerro de oro, en un acto de ira y dolor profundos, arrojó las tablas al suelo y las destrozó. Éxodo 32, versículo 19. Dios le ordenó que tallara otras 2 tablas, idénticas a las primeras. Y esas fueron las que sobrevivieron, las que entraron en el arca. ¿Por qué importa esto? Porque las tablas rotas también fueron guardadas, según la tradición talmúdica. Los fragmentos de las primeras tablas rotas fueron colocados en el arca junto a las segundas. Y el Talmud enseña que ambas, las enteras y las rotas, merecían el mismo honor. Hay algo profundamente humano en eso. Algo que habla de cómo lo que ha sido herido no pierde su valor. Pero volvamos a los 3 objetos. El segundo era el vaso de maná. El maná era el alimento milagroso que había sostenido al pueblo en el desierto. Cada mañana aparecía sobre la tierra, como escarcha, y el pueblo lo recogía. Tenía sabor a miel, según la descripción del Éxodo. No podías guardarlo para el día siguiente, porque se pudrí, a excepción del día antes del sábado, que podías guardar doble porción. Era el alimento de la dependencia. Cada día tenías que confiar en que volvería al amanecer. Dios le ordenó a Moisés que guardara un homer de maná, una medida equivalente a unos 2 litros, en un vaso de oro, y lo colocara ante el arca como recordatorio perpetuo. Éxodo 16, versículos 32 al 34. El libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento,
capítulo 9, versículo 4, confirma que el maná estaba dentro del arca. Guarda ese versículo de Hebreos en mente. Vamos a volver a él. El tercer objeto era la vara de Aarón. Y esta tiene su propia historia extraordinaria. En el libro de Números, capítulo 17, hay un momento de crisis profunda en el pueblo de Israel. Hay rebeliones. Hay disputas sobre quién tiene autoridad legítima para ejercer el sacerdocio. ¿Realmente Aarón había sido elegido? ¿O era solo el hermano de Moisés, alguien que había llegado al poder por nepotismo, como algunos murmuraban? Dios decide resolver el asunto de una manera que no deja margen a la interpretación. Le ordena a Moisés que recoja 12 varas, una por cada tribu de Israel, con el nombre de cada jefe de tribu escrito sobre ella, y la de Aarón representando a la tribu de Leví. Las coloca dentro del tabernáculo, ante la presencia de Dios. A la mañana siguiente, Moisés entra al tabernáculo y encuentra que la vara de Aarón ha florecido. No solo ha florecido, sino que ha producido almendras maduras. Una vara seca, cortada, muerta, ha revertido el proceso de la muerte. Ha brotado, ha florecido y ha dado fruto, todo en una sola noche. Números 17, versículo 8. Una de las señales más silenciosas y más poderosas de todo el Antiguo Testamento. La vara fue guardada en el arca como testigo permanente de la autoridad legítima del sacerdocio. Pero hay algo que necesitas ver en estos tres objetos juntos, porque no es una coincidencia lo que representan. Las tablas de la ley, la palabra de Dios, la instrucción, el mandato, lo que Dios dijo sobre cómo debía vivirse la vida humana, el maná, la provisión de Dios, el sustento, la demostración de que la vida misma depende de algo que ningún ser humano puede fabricar por sí solo, la vara de Aarón, la autoridad de Dios, el sacerdocio, la mediación entre lo humano y lo divino, la vida que surge de la muerte. Tres objetos, tres dimensiones de la relación entre Dios y la humanidad: palabra, provisión y sacerdocio. Y los tres, guardados en el corazón del santuario bajo los querubines, en el lugar donde la presencia divina se manifestaba. Y aquí es donde todo comienza a escalar. Porque el libro de Hebreos, ese texto del Nuevo Testamento que cita el contenido del arca, lo hace en un contexto muy específico. El autor de Hebreos está argumentando que el sacerdocio del Antiguo Testamento era una sombra, una figura, una anticipación de algo más grande. Y dice que Jesús es el sumo sacerdote que entra al lugar santísimo verdadero, no hecho con manos humanas, sino en la presencia misma de Dios, y que su sacrificio no necesita repetirse cada año como el del sumo sacerdote terrenal, porque es definitivo. En esa lectura, la vara que floreció de la muerte anticipa algo. El maná que sustentó la vida en el desierto anticipa algo. Las tablas de la ley grabadas por el dedo de Dios anticipan algo. Pero eso es la dimensión teológica profunda. Volvamos al relato histórico, porque lo que sucedió con el arca en los siglos siguientes es sencillamente aterrador. No en el sentido de horror cinematográfico. En el sentido original de la palabra, aquello que provoca un terror reverente, un asombro mezclado con la conciencia de que hay algo que sobrepasa completamente tu capacidad de comprensión. Porque el arca hizo cosas que ningún objeto fabricado por manos humanas debería poder hacer. Y la primera historia que tienes que conocer no involucra a Israel. Involucra a sus enemigos. Los filisteos eran el enemigo clásico de Israel durante siglos. Vivían en las ciudades costeras del territorio que hoy sería el suroeste de la tierra de Canaán. Eran guerreros experimentados, bien organizados, y en una batalla crucial que se narra en el primer libro de Samuel, capítulo 4, derrotaron al ejército de Israel de manera aplastante.
4.000 muertos en el primer enfrentamiento. Los líderes israelitas reaccionaron de una manera que muestra cuánto habían malentendido la naturaleza del arca. Decidieron llevarla al campo de batalla, como si fuera un arma, como si la presencia de Dios pudiera ser convocada y desplegada tácticamente en función de las necesidades militares. Cuando el arca llegó al campamento de Israel, el pueblo gritó con tal fuerza que, según el texto, la tierra retembló. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron qué significaba. Cuando les dijeron que el arca de Dios había llegado al campamento enemigo, se llenaron de pánico. Recordaban lo que ese Dios había hecho en Egipto. Las plagas, el mar que se había abierto. Y entonces dijeron algo que es uno de los momentos más extraños y más reveladores de toda la narrativa. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de plagas en el desierto. Los filisteos, que eran politeístas, interpretaron el arca dentro de su propio marco religioso. Para ellos era la representación física de la deidad de Israel. Y sin embargo, lo que hicieron a continuación no fue huir. Se animaron mutuamente a pelear con valentía. Y ganaron. El ejército de Israel fue destruido. 30.000 soldados israelitas murieron en ese segundo enfrentamiento. Y el arca fue capturada. El texto lo relata con una frialdad que es más terrible que cualquier dramatismo. Y fue tomada el arca de Dios. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 11. Los filisteos llevaron el arca como trofeo de guerra a una de sus ciudades principales, Asdod, y la colocaron en el templo de su dios, el templo de Dagón. Dagón era la divinidad principal de los filisteos, una figura de culto que representaba la fertilidad, la agricultura, el poder de las cosechas. Los filisteos lo habían adorado por generaciones. Tenían templos en varias ciudades. Era el centro de su sistema religioso. Y pusieron el arca frente a Dagón. Lo que ocurrió a la mañana siguiente es uno de los episodios más silenciosos y más impactantes del Antiguo Testamento. Los sacerdotes filisteos entraron al templo al amanecer y encontraron a Dagón caído boca abajo en el suelo, ante el arca. Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 3. La estatua del dios filisteo había caído, como en un acto de postración, ante el objeto que representaba al Dios de Israel. Los sacerdotes lo levantaron, lo pusieron en su lugar. Debieron pensar que había sido un accidente, quizás un temblor de tierra, quizás algo que no querían admitir. A la mañana siguiente volvieron a entrar al templo, y Dagón estaba en el suelo otra vez, boca abajo. Pero esta vez no solo había caído. La cabeza y las manos de la estatua estaban cortadas y tiradas en el umbral de la puerta. Solo el tronco permanecía intacto. Primera de Samuel 5, versículos 3 al 5. Es un lenguaje simbólico brutal. La cabeza, el asiento de la voluntad, la autoridad, el pensamiento. Las manos, la capacidad de actuar, de hacer, de producir. Dagón había perdido su cabeza y sus manos. Se había quedado sin autoridad y sin poder. Lo que quedaba era solo el cuerpo, inerte, sin vida significativa. El texto añade un detalle que muestra la magnitud del impacto. Los sacerdotes filisteos y todos los que entraban al templo de Dagón en Asdod se negaban a pisar el umbral donde habían caído la cabeza y las manos. Primera de Samuel 5, versículo 5. Una tradición de miedo que se instaló en ese lugar. Pero las cosas no terminaron ahí. Después de que Dagón fuera derribado, la mano del Señor se hizo sentir sobre los habitantes de Asdod. El texto dice que los afligió con tumores. La traducción clásica dice hemorroides, aunque algunos eruditos modernos sugieren que podría referirse a bubas o úlceras asociadas a una plaga bubónica. Sea como sea, la ciudad entera entró en pánico.
Los líderes filisteos se reunieron y decidieron mover el arca. La llevaron a Gat. Y en Gat ocurrió lo mismo. Tumores, pánico, muerte. La llevaron a Ecrón. Y en Ecrón la gente clamó aterrorizada desde el momento en que llegó. Primera de Samuel 5, versículos 6 al 12. El arca estuvo en territorio filisteo durante 7 meses. 7 meses de plagas, 7 meses de muertes, 7 meses de terror. Finalmente, los líderes filisteos convocaron a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron qué debían hacer. La respuesta que recibieron es fascinante. Devuelvan el arca. No la retengan, y cuando la devuelvan, háganlo con una ofrenda de culpabilidad. 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. 1 por cada ciudad principal de los filisteos. El protocolo para devolver el arca era también cuidadoso. Una carreta nueva, nunca usada. 2 vacas que estuvieran amamantando a sus terneros y que jamás hubieran sido uncidas. Sin conductor humano. Si las vacas tomaban el camino hacia Israel por sí solas, en dirección a Bet-Semes, eso sería la confirmación de que todo lo que había ocurrido era obra del Dios de Israel. Si se desviaban, habría sido casualidad. Las vacas tomaron el camino derecho hacia Bet-Semes, sin dudar, sin que nadie las guiara, mugiendo mientras caminaban, dice el texto, como si lamentaran dejar a sus terneros, pero sin detenerse. Y ahí empieza el siguiente episodio. Porque cuando el arca llegó de vuelta a Israel, los habitantes de Bet-Semes la recibieron con alegría. Era comprensible, pero algunos cometieron un error que no debían cometer. Miraron dentro del arca, Primera de Samuel 6, versículo 19, y murieron. El texto da una cifra que ha generado debates, 50.070 personas. Algunos manuscritos dan cifras distintas, pero el hecho es innegable. Mirar dentro del arca tuvo consecuencias letales. ¿Por qué? Esa pregunta, ¿por qué mataba el arca?, es la que define el corazón de todo este relato, y la respuesta no está en ninguna explicación física o tecnológica. Está en la naturaleza de lo que el arca representaba. El arca no era peligrosa porque contuviera algún material radiactivo, aunque esa teoría ha circulado durante décadas en libros de misterios y documentales sensacionalistas. El arca era peligrosa porque era el umbral de la santidad absoluta. Y la santidad absoluta, en contacto con lo que no es santo, produce destrucción. No como castigo arbitrario, como consecuencia natural. Piénsalo de esta manera. El sol es vida, sin el sol nada vive en la tierra. Pero si te acercas demasiado al sol, mueres. No porque el sol sea maligno, sino porque la intensidad de su energía supera lo que cualquier ser orgánico puede soportar. El concepto hebreo que está detrás de todo esto es la kabod, la gloria. La kabod de Dios no es solo resplandor o magnificencia. Es la densidad de la presencia divina, su peso, su realidad. Y esa realidad, en contacto con lo humano no preparado, no purificado, no santificado, produce consecuencias inevitables. El lugar santísimo no era un lugar al que cualquier persona pudiera entrar cuando quisiera. Solo el sumo sacerdote podía entrar. Y solo una vez al año, el día de la expiación, el Yom Kippur. Y antes de entrar, tenía que pasar por un proceso de purificación ritual que duraba días. Tenía que llevar sangre de sacrificio. Tenía que presentarse no con su propia justicia, sino con la ofrenda que cubría el pecado del pueblo. Y aún así, según la tradición rabínica, había ocasiones en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y no salía vivo. La tradición describe cómo se le ataba una cuerda al tobillo antes de entrar, para poder sacarlo si moría adentro, sin que nadie más tuviera que entrar a buscarle. El texto bíblico en Levítico
describe con detalle las instrucciones que debía seguir Aarón. Y no muera. La expresión no es decorativa, era una advertencia real. Eso es lo que estaba en juego cuando alguien violaba la santidad del arca. Los habitantes de Bet-Semes miraron dentro. El texto no explica con exactitud lo que buscaban o lo que esperaban encontrar. Quizás curiosidad. Quizás el deseo de verificar que el contenido seguía intacto después de los 7 meses en territorio filisteo. Sea cual fuera la razón, el resultado fue el mismo. Y luego viene el episodio de Uza, el que más preguntas genera, el que más incomodidad produce en los lectores modernos, el que parece más injusto a primera vista. El arca estuvo guardada durante años en casa de Abinadab, en Kiriat Jearim. 20 años, dice el texto. Luego el rey David decidió trasladarla a Jerusalén, la ciudad que había conquistado y que quería convertir en el centro político y espiritual del reino. El traslado comenzó con una gran celebración. 30.000 hombres elegidos. Música, cánticos, alegría. Una carreta nueva, conducida por Uza y Ahío, hijos de Abinadab. El rey David danzando. Y entonces la carreta llegó a la era de Nacón, y los bueyes tropezaron. Uza extendió la mano y agarró el arca para que no cayera, y murió en ese instante. Segunda de Samuel 6, versículos 6 y 7. Y la ira de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. El rey David reaccionó con una mezcla de enojo y miedo. El texto lo dice sin suavizarlo. David se enojó porque Dios había herido a Uza. Y luego David tuvo miedo. Se preguntó cómo podía traer el arca hasta él. La pregunta que muchos lectores hacen ante este episodio es comprensible. ¿No estaba Uza intentando proteger el arca? ¿No era un gesto de lealtad? ¿Cómo puede eso merecer la muerte? Pero la pregunta revela un malentendido sobre la naturaleza de lo que estaba ocurriendo. El arca no necesitaba ser protegida por manos humanas. Esa era la presunción. Esa era la temeridad que menciona el texto. El arca era el trono de la presencia divina. La suposición implícita en el gesto de Uza era que el arca podía caer, podía fallar, podía necesitar la intervención humana para ser salvaguardada. Era una inversión de la realidad. El arca era la fuente de protección, no el objeto que necesitaba ser protegido. Y había además otra dimensión de la transgresión. El arca tenía instrucciones específicas sobre cómo debía ser transportada. No en una carreta, sobre los hombros de los levitas, usando los varales de oro que pasaban por los anillos laterales. Números 4, versículos 5 al 15. Los varales no debían retirarse nunca. Éxodo 25, versículo 15. Y solo los hijos de Coat podían transportarla, y aun ellos no podían tocarla directamente. Números 4, versículo 15, lo dice explícitamente. Pero no tocarán las cosas sagradas, para que no mueran. David había copiado el método de los filisteos, una carreta. Como si el arca fuera un objeto ordinario que podía ser movido como cualquier otro objeto pesado. Pero hay algo más perturbador todavía. Uza creció en la casa de Abinadab. Vivió 20 años junto al arca. La vio todos los días. La conocía. Y sin embargo, en ese momento de crisis, extendió la mano. Y eso habla de algo que va más allá de un simple error logístico. Habla de una familiaridad que había erosionado el temor reverente. La cercanía había producido una falsa confianza. Esa tensión entre la cercanía y el respeto, entre el acceso y la santidad, es una de las tensiones más profundas de toda la narrativa bíblica. Y después del episodio de Uza, David detuvo el traslado. Llevó el arca a casa de Obededom, un getita. Y el texto dice que durante 3 meses que el arca permaneció en casa de Obededom,
El Señor bendijo a Obededom y a toda su familia. Misma arca. Distintas consecuencias. No porque el arca hubiera cambiado, sino porque la postura ante ella era diferente. El mismo sol que calcina también nutre. Todo depende de la distancia apropiada. Y ahora llegamos a la pregunta que guardaste desde el principio. ¿Dónde está el arca? La historia del arca, después de David, sigue siendo relativamente clara por un tiempo. David la trajo a Jerusalén con gran celebración, esta vez siguiendo el protocolo correcto. Los levitas la cargaron en hombros. Hubo sacrificios en el camino. David danzó ante el arca y su esposa Mical lo miró desde una ventana con desdén. Y eso creó una de las tensiones más íntimas del relato de David. El arca fue colocada en una tienda especial en Jerusalén. David quería construir un templo permanente para ella, pero el profeta Natán le comunicó que no sería él quien lo construyera, sería su hijo. Y así fue. Salomón construyó el templo, el primero, el que tardó 7 años en levantarse, el que utilizó madera de cedro del Líbano, piedras enormes cortadas en las canteras sin que se oyera el ruido de ningún martillo o herramienta de hierro en el lugar de la construcción, el que estaba recubierto de oro por dentro, con el santuario interior, el lugar santísimo, revestido enteramente de oro, y el arca fue trasladada allí. Primera de Reyes, capítulo 8. El sumo sacerdote y los levitas la llevaron. Fue colocada en el lugar santísimo, bajo las alas de 2 inmensos querubines de madera de olivo recubierta de oro, de 4,5 metros de altura cada uno, con las alas extendidas de pared a pared. El arca quedó bajo esas alas, en la oscuridad total del lugar santísimo. Y entonces ocurrió algo que el texto describe con una solemnidad que te detiene. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santísimo, una nube llenó el templo. La Kabod, la gloria, tan densa que los sacerdotes no podían seguir de pie para ministrar. Tuvieron que salir. Primera de Reyes 8, versículos 10 y 11. Ese fue el momento de mayor concentración de la presencia divina en un lugar físico que registra el Antiguo Testamento. El templo lleno de gloria, el arca en el corazón del santuario, los querubines extendiéndose sobre ella, la nube que impedía que los sacerdotes se sostuvieran en pie. Y durante generaciones, el arca estuvo en ese lugar santísimo. Siglos de historia, reyes que adoraron y reyes que se desviaron, profetas que clamaron, guerras, reformas, apostasías, y luego viene el silencio. En algún punto antes del año 586 a.C., cuando el ejército babilónico bajo el mando de Nabucodonosor destruyó Jerusalén y quemó el templo hasta sus cimientos, el arca desapareció. No hay ningún registro bíblico de que fue capturada por los babilonios. Segunda de Reyes describe el saqueo del templo con detalle. Los utensilios de bronce, las columnas, las fuentes, los objetos de plata y de oro. Pero el arca no aparece en esa lista. No está entre los objetos llevados a Babilonia. Jeremías, que vivió esos años, que vio la destrucción del templo, que lamentó sobre las ruinas de Jerusalén, no menciona el arca en ningún contexto de captura. Y el libro de Jeremías contiene un versículo que es uno de los más enigmáticos de toda la Biblia. Capítulo 3, versículo 16. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más: arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Es un versículo extraño. Habla de un futuro en que el arca simplemente ya no será relevante. No dice que fue destruida. No dice que fue recuperada. Solo dice que en ese futuro nadie la echará de menos. ¿Fue escondida antes de la destrucción? Hay tradiciones que dicen que sí. El libro apócrifo del segundo de Macabeos, capítulo 2, versículos 4 al 8,
relata una tradición según la cual el profeta Jeremías, por revelación divina, tomó el arca, el altar del incienso y el tabernáculo, y los llevó al monte Nebo, el mismo monte desde cuya cumbre Moisés había visto la tierra prometida antes de morir. Allí los ocultó en una cueva, tapó la entrada y dejó instrucciones de que el lugar permaneciera desconocido hasta el momento en que Dios reuniera de nuevo a su pueblo. Eso es tradición tardía, no texto canónico, pero es una de las piezas del rompecabezas. Las teorías sobre el paradero actual del arca se multiplican. Etiopía, donde la Iglesia Ortodoxa etíope afirma haberla tenido en la ciudad de Aksum desde los tiempos de Salomón, a través de la historia del hijo de Salomón y la reina de Saba, Menelik I, que según la tradición etíope fue el que la llevó allí. Nadie puede verificarlo, porque el acceso al objeto que guardan está restringido a un único sacerdote custodio. Hay quienes dicen que está en un túnel bajo el monte del templo en Jerusalén, que excavaciones arqueológicas no autorizadas han topado con una cámara que coincide con descripciones antiguas. Hay quienes señalan Qumrán y los rollos del Mar Muerto y ciertas referencias crípticas. Hay quien la ubica en Tanis, en Egipto, como resultado de la campaña del faraón Sesac que saqueó Jerusalén en tiempos de Roboam, el hijo de Salomón, Primera de Reyes 14. Hay incluso tradiciones que la colocan bajo el Calvario, el lugar de la crucifixión, con una simbología que para la teología cristiana sería de una profundidad insondable. Pero quizás la pregunta más honesta no es dónde está el arca, sino qué nos dice su historia sobre la naturaleza de la santidad. El arca fue el objeto más sagrado que existió en la historia de Israel, el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Y fue también el objeto más peligroso. Esas dos cosas no son contradictorias. Son la misma cosa dicha de dos maneras distintas. La santidad no es simplemente bondad, no es simplemente benevolencia. Es una categoría de realidad que excede completamente la realidad ordinaria. Y cuando esa realidad entra en contacto con lo que no está preparado para recibirla, el resultado no es armonioso. El sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo el Yom Kippur, el día de la expiación, no entraba confiando en su propia dignidad o en sus propios méritos. Entraba con sangre, con una ofrenda que decía: no puedo acercarme a esta presencia por mis propios medios. Necesito un mediador. Necesito algo que cubra lo que soy. La caporet, el propiciatorio, el asiento de misericordia sobre el arca, era precisamente eso. El lugar donde la sangre del sacrificio era rociada el día de la expiación. El lugar donde el pecado era cubierto. El punto donde la santidad absoluta y la humanidad fallida podían encontrarse, pero solo con la mediación adecuada. En el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos utiliza exactamente este lenguaje. El capítulo 9 describe el tabernáculo, el arca, el caporet, el maná, la vara de Aarón, las tablas de la ley. Y luego dice que todo eso era un esquema de realidades más grandes, una sombra proyectada por algo verdadero. El sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo con sangre ajena anticipaba algo diferente. Hebreos 9 versículos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No estoy haciendo apologética. Estoy siguiendo el hilo del relato hasta donde va. El arca apuntaba hacia algo. El caporet era una señal. Los tres objetos dentro del arca, la palabra de Dios, la provisión de Dios, la autoridad que surgió de la muerte,
eran imágenes de algo que la tradición cristiana identifica como su cumplimiento. Pero sea cual sea la lectura teológica que adoptes, hay algo que ninguna lectura puede evadir. El arca era real. Estuvo en el Sinaí, en el desierto, en Silo, en casa de Abinadab, en Jerusalén, en el templo de Salomón. Los relatos que la describen no son mitología vaga. Son narrativa histórica con nombres, lugares, fechas relativas, detalles geográficos verificables. Los filisteos que registra el texto existían. Las ciudades que menciona, Asdod, Gat, Ecrón, Bet-Semes, Kiriat Jearim, han sido localizadas arqueológicamente. Y el arca desapareció. En algún momento entre el reinado de Josías, que realizó una gran reforma religiosa en el siglo VII a.C., y la destrucción de Babilonia en el 586, el objeto más sagrado del mundo antiguo dejó de estar en el registro histórico. No fue destruida con el templo, o al menos no hay evidencia de eso. No fue llevada a Babilonia. O al menos no aparece en las listas de botín. Y el libro de Jeremías habla de un futuro donde nadie la echará de menos. Eso es perturbador, si lo piensas despacio. No como un fracaso, no como una pérdida lamentable, sino como una transición, como si el objeto físico hubiera cumplido su función y lo que apuntaba fuera a llegar de una manera que haría que nadie necesitara ya señalar hacia aquel lugar. ¿Dónde está el arca? Quizás la respuesta más honesta sea: no lo sabemos. Y quizás eso sea exactamente lo que debería ser. Lo que sí sabemos es lo que fue. Sabemos que fue el Arón Jabrit, el cofre del pacto, el trono de la presencia invisible entre los querubín. Sabemos que dentro había las tablas de la ley, el maná y la vara que floreció de la muerte. Sabemos que el caporet era el lugar donde el pecado era cubierto. Sabemos que el cabod, la gloria, llenó el templo cuando el arca fue colocada en su lugar. Sabemos que quien violaba su santidad pagaba un precio que no tenía apelación. Y sabemos que ese relato, esa tensión entre la santidad y la humanidad, entre la presencia divina y el límite de lo humano, sigue siendo la misma tensión que atraviesa toda la historia sagrada. La santidad no se domestica, no se acostumbra, no se toma de la mano y se lleva a casa para que haga compañía. La santidad tiene peso, tiene densidad, tiene consecuencias, y quizás eso sea lo más importante que el arca tiene para enseñarnos. No el misterio de su ubicación, no la emoción de la búsqueda arqueológica, sino el recordatorio de que hay realidades que superan completamente lo humano, y que acercarse a ellas, sin la preparación adecuada, sin el reconocimiento de lo que son, tiene consecuencias reales. Dagón cayó. No porque alguien lo empujara, cayó porque la presencia que estaba en esa habitación era de una categoría completamente diferente a la de cualquier ídolo fabricado por manos humanas. Uza murió. No porque Dios fuera cruel, sino porque extendió la mano en la suposición de que la presencia divina podía tropezar, podía caer, podía necesitar su socorro. Los de Bet-Semes murieron al mirar dentro, no por curiosidad sacrílega en el sentido de malicia, sino porque la intimidad con lo sagrado no se toma, se recibe, y solo se recibe a través de los canales que lo sagrado mismo ha establecido. Ese es el mensaje que el arca lleva inscrito en cada episodio de su historia. Y si alguna vez el arca aparece, si algún arqueólogo, si alguna excavación, si algún hallazgo inesperado la devuelve a la vista del mundo, la pregunta no será ¿qué podemos sacar de esto? La pregunta será ¿estamos preparados para lo que significa? Gracias por estar aquí. Si este vídeo te ha hecho pensar, si has sentido ese asombro extraño que produce acercarse a los bordes de lo sagrado, deja tu comentario abajo. Me interesa saber qué pregunta se quedó contigo.
Y si quieres seguir explorando, el próximo vídeo va a entrar en otro objeto que pocas personas conectan con el arca: el velo del templo, el que se rasgó de arriba abajo. Lo que ese desgarre significa, lo cambia todo. No te lo pierdas.